precisamente en estos tiempos de enero venimos saliendo de todo lo que es todas las festividades que generalmente el mundo celebra, tanto el mundo cristiano como el mundo en general, lo que es Navidad, fin de año, de lo cual ya se ha hablado y creo que no, por ahora no amerita hablar algo más. Pero también conciencialmente se está terminando y ya se terminó la festividad de Hanukkah, ¿no? Una festividad que el pueblo judío celebra en el tiempo de invierno y que corresponde al mes noveno del calendario bíblico, que sería el noveno mes, ¿no? Finalizando noveno mes y comenzando algunos días del décimo mes, los primeros días del décimo mes, pero cae en tiempo de invierno. Esta fiesta no solo la guarda la comunidad judía en general, sino que también la guardan distintos grupos mesiánicos que en su observancia se inclinan hacia el judaísmo. Y muchas personas que se vienen acercando a la fe hebrea, a las sendas antiguas de la fe, a veces se sienten desorientadas y se preguntan con frecuencia si deben o no la deben guardar. Si están faltando al observarla o están faltando al dejar de observarla. Ese es un punto muy interesante, ¿no? Y para estas personas es que va dirigido el estudio. La finalidad del estudio no es ni criticar a nuestros hermanos judíos porque la celebran, ni justificar a los que no la celebran, no se trata nada de eso, sino que cada cual llegue a un convencimiento de saber qué hace y por qué lo hace, ¿no? Y qué es lo que nos dicen las escrituras al respecto, que es el punto más importante. Entonces, ¿qué es Hanukkah? No voy a tampoco hacer un estudio extenso de todo lo que representa Hanukkah en el judaísmo, pero sí, como repito, unos puntos que nos permitan entender, ¿no? Como les dije, es una celebración de orden nacional que lo hace el pueblo judío. Hanukkah o dedicación es también conocida como la fiesta de las luces y es una celebración histórica y nacional del pueblo judío por la victoria de los macabeos sobre los ejércitos griegos, ¿no? Sobre todo los seleucidas. Es también el triunfo, la reconquista de Jerusalén y la purificación del templo. Entonces, cuando se va a hablar de Hanukkah más o menos envuelve todo este tipo de conceptos. Repito, el triunfo militar sobre los griegos, la toma de Jerusalén y la purificación del templo. Esta fiesta es totalmente laborable. ¿Qué quiere decir? Que no hay ningún día santo de descanso. Dura 8 días, pero de los 8 días ninguno es santo, ¿no? Se considera santo. Y la razón de ello que no tenga ningún día santo o descanso es porque su relato, con todo y lo milagroso que se quiera presentar, si hay cosas que definitivamente cuando uno lee el relato son sorprendentes, no dejan de maravillar, pero repito, con todo lo milagroso que se quiera presentar, como es la derrota de un ejército y una fuerza superior que eran los griegos por parte de un pequeño ejército de milicias, ¿no? Un ejército que uno podría considerar débil, y es algo así poco como uno lo puede ver como el caso de un David y Goliat, hablando de ejércitos. O también lo mítico, ¿no? Del asunto del aceite, de ese milagro que se quiere presentar con el aceite que dura milagrosamente 8 días. Con todo esto que estamos hablando, aún así su ordenanza guardarlo no se encuentra en las escrituras. Ese es el punto interesante, ¿sí? Se habla de Hanukkah y de esta celebración que se está hablando del mes noveno, no está en las escrituras. No está en lo que se llama el Tanakh judío, no está tampoco en las Biblias cristianas protestantes, ¿sí? Y el episodio sí, curiosamente, se relata en las Biblias católicas que tengan los libros deuterocanónicos, ¿no?
o del segundo canon, unos libros que la Iglesia Católica consideró que debían ingresar dentro del canon, pero que muchos cristianos no aceptaron. Por eso vamos a ver que hay unas Biblias que dicen con deuterocanónicos y otras que no. Generalmente las Biblias católicas son las que tienen los deuterocanónicos. Muy bien. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir? Que la fiesta de Hanukkah, dentro del mismo concepto del judaísmo, es una fiesta basada en la tradición. No está ordenada en las escrituras, pero sí está detallada minuciosamente en el Talmud, o lo que ellos llaman la Biblia oral. La Torah Shebe'al Peh, ¿no? La Torah, la palabra que está en la boca. O sea, que esa festividad está enmarcada dentro de lo que son las tradiciones conservadas que no quedaron plasmadas en la letra. Cuando ellos hablan de la Torah oral, entonces dice todas aquellas costumbres, tradiciones que se conservan sin que quedaran plasmadas en la letra. Bueno, estos datos que acabé de dar, quiero hacer la nota que no son míos, ¿no? Es tan solo un extracto de lo que dicen los escritores judíos al respecto, ¿no? Para que alguno no sienta que es que estoy diciendo, estoy parcializado, me estoy inclinando a algún lado, ¿no? Lo que estoy mostrando allí es el pensamiento judío acerca de lo que es Hanukkah, cómo lo ven ellos, cómo lo entienden, ¿no? Con todo el valor que ellos lo entienden. Reconocen que no está en las escrituras. En las escrituras, si estoy hablando para ellos, lo que es el Tanakh, la Biblia hebrea, no se encuentra, no está relatado. Está en el Talmud, que es lo que llaman la Torah oral, y es una tradición que se conserva, pero que no quedó plasmada en letra, ¿no? Muy bien. La tradición enseña que la festividad se celebra por 8 días, repito, encendiendo un candelabro de 9 brazos. ¿Sí? Hay un brazo que se llama como el piloto y los otros 8 brazos corresponden a los 8 días de la festividad. Ese candelabro lo pueden encender lámparas de aceite o con velas y se va haciendo una cada día. Que hoy la mayoría, y todos estamos acostumbrados a ver cómo la mayoría judía celebra Hanukkah, la manera de encender la luz, ¿no? Que es una manera ascendente, que quiere decir, empieza el primer día con una velita, el otro día encienden 2 velitas, el tercer día encienden 3 luces y así sucesivamente hasta que completan los 8 días. Eso es lo que llamamos una manera ascendente. Curiosamente, para lo que es el siglo I, no era así. O sea, no todo el mundo encendía las velas de la misma manera. ¿Sí? Hoy por hoy el mundo ha heredado esa costumbre de las escuelas de Hillel, mientras que, repito, para tiempos del siglo I y con Shammai, la escuela de Shammai, ellos lo hacían de manera descendente. ¿Qué quiere decir? Que arrancaba el primer día con las 8 velas y cada día le iban menguando una hasta el último día y ya quedaba una sola vela. Cada cual tenía sus argumentos, ¿no? Y repito, hoy la tradición, como celebran los judíos, es a la manera de Hillel. Entonces, eso es interesante y uno ahí va aprendiendo cositas, no sabía, por ejemplo, particularmente, que existían esas 2 formas de encendido de velas hacia el siglo I, ¿no? Y el tiempo antes del maestro, el uno ascendente y el otro descendente. Bueno, hacer la costumbre de hacer una celebración de 8 días, más o menos data del año 165, 164 antes de la era común, ¿sí? Cuando Yahudá el Macabeo y sus hermanos ordenan celebrar este evento, ¿no? O sea, ellos hacen la rebelión de los macabeos y cuando triunfan y logran purificar el santuario, entonces el templo, ellos ordenan guardar, que los judíos guarden año tras año este evento. Y repito, vamos a ir a leerlo en el libro, de los que tengan de pronto sus Biblias, lo pueden leer allí, en Deuterocanónicos. Primera de Macabeos, capítulo 4, verso 52. Primera de Macabeos, capítulo 4, verso 52 dice: el día 25 del 9º mes, es decir, el mes llamado Kisleu, del año 148, se levantaron muy temprano y ofrecieron de acuerdo con la ley un sacrificio sobre el nuevo altar de los holocaustos que habían construido. Quiero hacer aquí una nota, y es que cuando Antíoco quiso helenizar a los judíos, ¿no?
se profanó el santuario y el templo, el del santuario, perdón, y el altar. En el altar se sacrificaron animales inmundos y entonces cuando ellos vuelven a retomar la ciudad y estaban purificando y limpiaron, no sabían qué hacer con el altar porque, decir, cómo lo purificaban, entonces finalmente decidieron tumbar todo el altar y volver y construir uno nuevo. Esto es lo que está diciendo aquí, un sacrificio sobre el nuevo altar, o sea, el altar que se había construido en los tiempos de Esdras, de Nehemías, de Zerubabel, ese altar fue el que fue profanado y obviamente ellos decidieron totalmente derribarlo y volver y construirlo de acuerdo a lo que dice la Torá, ¿no? Un altar con las piedras sin tallar, tal cual estaba con la instrucción, vuelve y lo levantan y en ese altar ofrecen ese nuevo sacrificio, ¿no? Verso 54 dice, en el aniversario del día en que los paganos habían profanado el altar, en ese mismo día lo consagraron con cánticos y música de cítaras, arpas y platillos. Todo el pueblo cayó de rodillas y se inclinó hasta el suelo para adorar a Dios, perdón, voy a leer tal cual está allí, y darle gracias por el éxito que les había concedido. Durante 8 días celebraron la consagración del altar y ofrecieron con alegría holocaustos y sacrificios de reconciliación y de acción de gracias. Adornaron la fachada del santuario con coronas de oro y escudos decorativos, repararon las entradas y las habitaciones y les pusieron puertas. Hubo una gran alegría en el pueblo porque se veían libres de la humillación que les había causado los paganos. Judas, con sus hermanos y con todo el pueblo de Israel reunido, determinaron que la consagración del nuevo altar se debía celebrar cada año con gozo y alegría durante 8 días a partir del día 25 del mes de Kisleu. Kisleu, que es el 9º mes, repito, en el calendario bíblico. Esa es la nota que está allí y la ordenanza y cómo lo hicieron, ¿no? Vamos a leer ahora segundo libro de Macabeos, capítulo 10, verso 1. Segundo libro de Macabeos es más o menos una ratificación de lo que acabamos de leer, de la purificación del templo. Dice, Macabeo y sus seguidores, guiados por el Señor, reconquistaron el templo y la ciudad de Jerusalén. Destruyeron los altares construidos por los paganos en la plaza pública y también los lugares de culto. Después de purificar el templo, construyeron otro altar y golpearon una piedra contra otra, sacaron fuego y ofrecieron con él un sacrificio. También quemaron incienso, encendieron las lámparas y presentaron los panes consagrados. Ya hacía 2 años que los sacrificios se habían interrumpido. Después de esto, inclinados y con la frente en el suelo, pidieron al Señor que no volviera a dejarlos sufrir tantas calamidades, que en caso de pecar los corrigiera con bondad, pero que no los entregara en manos de paganos salvajes que injuriaban a Dios. El templo fue purificado en la misma fecha en que había sido profanado por los paganos, es decir, el día 25 del mes de Kisleu. Y celebraron con alegría 8 días de fiesta, a la manera de la fiesta de las enramadas, recordando que poco tiempo antes la habían celebrado en las montañas y en las cuevas, donde vivían como animales salvajes. Por eso, llevando limones adornados con hojas, ramas frescas de árboles y hojas de palmera, cantaron himnos a Dios y que había llevado a buen término la purificación del santuario. Además, toda la asamblea aprobó y publicó un decreto en el que se le ordenaba a todo el pueblo judío celebrar cada año estos días de fiesta. Cierro la nota y repito, estoy leyendo tal cual, el texto como está. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí en la lectura? Mira que es muy interesante, ¿no? Ya una cosa es la tradición, lo que ya hoy vemos, ¿no? Basado en este texto, en este único relato que hay, interesante en cuanto a lo que sean escrituras, ¿no? Porque ya sabemos que en el Talmud, pues sí, está todo allí, lo relativo a esta festividad judía, está bien detallado. Y volvemos a la pregunta, ¿no? Uno dice, viendo ese trasfondo, que fue la purificación del templo, un nuevo altar, volver y hacer sacrificios, ¿no? De acuerdo a la Torá y todo esto, vuelve y salta esa pregunta que si debemos guardar o no. Y cuando uno lo lee de esa manera y lo plantea de esa manera, uno tiende a pensar que sí. Pues uno dice, mire, hay elementos importantes, ¿no? Como la toma de la ciudad santa, ¿no? Volver purificar la ciudad santa, la purificación del templo, el restablecimiento de todos sus elementos, porque allí lo vimos, ¿no? Estaba la mesa
los panes, el encendido de la menorá otra vez y volver a sacrificar y bueno, todo este tipo de cosas. Entonces, el restablecimiento del culto, ¿no? Lo que se llama el servicio. Y podemos ponerle, como digo yo, la cereza al argumento y decir que también esta festividad está nombrada en la Besorá, en el libro de Yohanan, donde se dice que el maestro Yahoshua se encontraba en el pórtico de Shelomo, ¿no? Que es una parte del santuario del templo para esa fecha. Y entonces, si uno junta todos esos elementos, uno estaría inclinado a decir, sí, oiga, debemos celebrar. Pero bueno, después vamos a discutir un poquito más adelante qué significa ese pasaje que se encuentra en Juan 10:22, ¿no? De lo que realmente está diciendo ese pasaje. ¿Dónde está lo interesante del pasaje, ¿no? Y volvemos a la pregunta. ¿Debemos guardar Hanukkah? ¿Deberíamos celebrar Hanukkah con lo que acabamos de leer, con ese trasfondo, con lo que vimos? Y aún más, si escucharon atentamente, posiblemente entre la lectura, se van a dar cuenta que entre la celebración que se hace hoy día de lo que es Hanukkah a lo que se hizo de acuerdo al escrito de los macabeos, difiere muchísimo, ¿no? Pero bueno. A pesar de todo esto, mire que es curioso. Ya lo dije al comienzo, Hanukkah no está, esta celebración del día del mes noveno, no se encuentra en las escrituras, ¿no? Esa celebración como tal, no se ordena en las escrituras, no se habla de ello en las escrituras, salvo en estos relatos de Macabeos. Pero Hanukkah sí está en las escrituras. Yo lo que voy a presentar, eso es lo que quiero hablar hoy. Hanukkah en las escrituras. ¿Sí? Lo que relaté, repito otra vez, ¿no? Para ser bien claro, lo que relaté antes, todo esto de la celebración y todo, no está allí. Pero la palabra Hanukkah sí aparece en varios pasajes, los cuales marcan una celebración, celebraciones que fueron importantes, ¿cierto? Y que curiosamente esa palabra siempre está relacionada con, mayormente con el santuario o el templo. La palabra Hanukkah como tal significa dedicación o consagración. Y se define como la acción de apartar algo. Cuando decimos algo dedicado o consagrado, ¿qué es? Es la acción de apartar algo para un uso sagrado en honor a Elohim. La palabra Hanukkah viene de la raíz primaria Hanak, que significa estrechar y figuradamente es iniciar o disciplinar. Entre sus usos de esa raíz Hanak está adiestrado, dedicar, estrenar, o sea, usar algo nuevo, ¿no? Instruir también, y me llama mucho la atención esa connotación de la palabra, ¿no? Cuando vamos a hablar de Hanukkah, entonces vamos a hablar del dedicado, del instruido, del que está adiestrado, que está siendo adiestrado, ¿no? Disciplinar como discípulo, de ser adiestrado. Y un dato muy curioso con esta raíz Hanak también, que no solo de esa raíz proviene Hanukkah, sino también proviene el nombre de Hanok. Y Hanok, que es el mismo Enoch, la mayoría lo conoce como Enoch, ¿sí? Dice que ese Hanok era el séptimo desde Adán, ¿sí? De quien se dice que caminó con Elohim, ¿sí? Y ese caminar con Elohim quiere decir, ¿no? Que de acuerdo a su nombre, podemos entenderlo también de acuerdo a su nombre, que es alguien que se dedicó o se consagró a Elohim, que fue adiestrado e instruido por él, de modo que a una temprana edad de 365 años, digo temprana edad, para el promedio de vida de los ancestros, porque ellos estaban casi todos sobre los 900 años. Entonces 365 es una temprana edad, repito, para el promedio de vida en ese instante, dice que fue traspuesto, ¿no? Para que no viera la muerte. Muy bien. Esos son datos curiosos para que algo aprendamos, digo yo, ¿no? Repito, la palabra Hanukkah aparece en 3 eventos importantes en el Tanaj y tienen que ver con la consagración del altar y el santuario. La primera vez, ¿no? El primer evento, llamémoslo así,
Está con relación a la dedicación del altar y la tienda de reunión en el desierto. Vamos a leer Números, o Bamidbar, capítulo 7, versos 10 al 11. Bamidbar, capítulo 10, perdón, capítulo 7, versos del 10 al 11, dice: los capitanes también trajeron las ofrendas de dedicación. Aquí lo estoy leyendo de la BIN, y ahí donde aparece la palabra dedicación es Hanukkah. En hebreo es Hanukkah, tal cual, ¿no? Dice: los capitanes, o sea, los jefes de tribales, los jefes de cada tribu de Israel, dice, cada uno de ellos trajeron las ofrendas de dedicación para el ungimiento del altar. Cuando los capitanes estaban presentando sus ofrendas ante el altar, Yahweh le dijo a Moshe que presenten sus ofrendas para la dedicación, Hanukkah, del altar, un capitán cada día. Vamos a leer, a saltarnos por ahí, es un capítulo bastante largo, que va a hablar día a día lo que se hizo. Capítulo, verso 84 del mismo capítulo, dice: esta fue la ofrenda de dedicación para el altar de parte de los capitanes de Israel cuando fue ungido: platos de plata, 12 tazones de plata, 12 cucharones de oro, 12. Y ahí sigue diciendo todo lo que se ofreció al final, ¿no? Y en el verso 88 dice: total de animales de rebaño para sacrificios de bienestar, 24 toros, de carneros 60, de chivos 60, de corderos de un año 60. Esa fue la ofrenda de dedicación por el altar después de su ungimiento. Entonces aquí nos hace todo el relato de cuánto fue lo que se ofrecieron, todas las ofrendas de Hanukkah que se presentaron por la dedicación al altar y al santuario. Si nos devolvemos al verso 1 de ese mismo capítulo, el 7, dice: aconteció el día en que Moshe acabó de erigir la morada, que la ungió y la dedicó con todos sus utensilios, así como el altar y sus enseres, después de ungirlos y dedicarlos. Los capitanes de Israel, las cabezas de las casas ancestrales, es decir, los capitanes de las tribus, los que estaban a cargo de la inscripción, se acercaron y trajeron sus ofrendas delante de Yahweh: 6 carretas de tiro y 12 bueyes, una carreta por cada capitán y un buey por cada uno, cuando los trajeron delante de la morada. Yahweh le dijo a Moshe: acéptalos para el uso de la carpa de reunión y dáselos a los levitas según sus respectivos servicios. Pero está diciendo que el mismo día que Moshe levantó y erigió el santuario, hizo su consagración, los capitanes, los jefes de cada tribu, eran 12, vinieron y presentaron todas las ofrendas de dedicación, todas las ofrendas de Hanukkah. Ahora, si es el mismo día que se erigió el santuario, la tienda en el desierto, nosotros sabemos por Éxodo, Shemot, capítulo 40, vamos a ir allí, verso 1, ¿qué día correspondía o sea, podemos fechar ese dato, ¿no? ¿Cuándo fue la consagración entonces del santuario y cuándo se empezaron a ofrendar, a dar esas ofrendas de dedicación de Hanukkah, ¿no? Capítulo 40 de Shemot, de Éxodo, verso 1 dice: Yahweh le habló a Moshe y le dijo: el día primero del primer mes levantarás la morada de la carpa de reunión. Y si saltamos al verso 17, dice: en el primer mes del segundo año, el primero del mes, quedó erigida la morada. Y ahí luego dice cómo fue que se levantó la morada ese día y todo lo que sabemos. Entonces, ¿qué tenemos acá, no? Con este relato, uniendo lo que tenemos, ¿no? Podemos saber que esta celebración de Hanukkah, ¿cierto? De la cual habla la Escritura, de la dedicación del altar y del santuario, tuvo lugar el día primero del primer mes y que se extendió por 12 días. Dicho de otra forma, esa celebración fue el primer mes, lo que llamamos el mes de Abib, y fue del día primero al día 12avo, porque la Escritura decía que cada príncipe o cada capitán, cada jefe debía presentarse un día a la vez. Entonces empezó el primero y luego el segundo y así hasta que llegaron los 12. ¿Cuánto fue la celebración? 12 días. Y esa es la primera celebración que se tiene de Hanukkah, ¿no? Del altar y del santuario. Quiero que con ello vayan tomando nota. El segundo evento de Hanukkah que habla las Escrituras tiene que ver con la dedicación y el altar con la dedicación del altar y del templo de Shalom.
del rey Shelomo, ¿no? Y ese relato lo vamos a encontrar en Segunda de Crónicas, segundo libro de las Crónicas, capítulo 7. Vamos a leer del verso 7 al verso 11. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 7 al 11, y dice así. Shelomo consagró la parte central del atrio frente a la casa de Yahweh, pues allí presentó las ofrendas quemadas y los cebos de los sacrificios de bienestar, porque el altar de bronce que Shelomo había hecho no podía contener las ofrendas quemadas, las ofrendas de comida y los cebos. En aquella ocasión, Shelomo observó la fiesta por 7 días y todo Israel con él, una gran congregación, desde el Lebo Hamad hasta el arroyo de Misrayim. Al octavo día hicieron una asamblea solemne, celebraron la dedicación del altar, otra vez allí donde dice dedicación es Hanukkah, ¿no? Celebraron la dedicación del altar por 7 días y celebraron la fiesta durante 7 días. El día 23 del mes séptimo envió al pueblo a sus moradas alegres y de buen ánimo por la bondad que Yahweh le había mostrado a David, a Shelomo y a su pueblo Israel. Así terminó Shelomo la casa de Yahweh y el palacio real. Shelomo tuvo éxito en todo lo que había propuesto realizar con relación a la casa de Yahweh y a su palacio. Entonces vamos a ver que así de manera similar, como en el desierto, en tiempos de Moshe, se levanta el santuario allí y se hacen estas ofrendas y esta celebración, dedicación por erigir el santuario. También vemos aquí, cuando ya se hace el terrenal, lo que llamamos el primer templo, se hacen también unas celebraciones de Shelomo construye el edificio y luego manda trasladar todos los utensilios santos de la carpa de reunión, ¿cierto? Que en ese momento estaba en Siloé, y las manda a traer hasta el edificio del templo, el nuevo edificio donde van a estar allí todos los utensilios santos, ¿no? Y se dedica el altar y el santuario, o la consagración del santuario, es una celebración que dura 7 días. Ahora, otra vez, coge y coteja un poco un texto aquí, un poquito allá, y vas a darse cuenta en qué momento, en qué fecha fue que se celebró esta Hanukkah, ¿no? Esta dedicación del templo. Entonces vamos a ir a segunda Crónicas, ahí, el mismo libro, pero capítulos atrás, capítulo 5, verso 3 dice: todos los hombres de Israel se congregaron ante el rey en la fiesta en el 7º mes. Entonces, mire que aquí está diciendo, cuando se construyó el templo, se terminaron las obras del templo, dice que todo Israel se reunió en torno al rey en el 7º mes para la festividad. ¿Cuál festividad es la del 7º mes? Sukkot. Y allí se reunieron. Ahora, vamos a ir a Primera de Reyes. Primer libro de los Reyes, capítulo 8. Verso 65. Primera de Reyes, capítulo 8, verso 65 dice: en aquella ocasión, Shelomo y todo Israel con él, una gran congregación venida de Lebo Hamad hasta el arroyo de Misrayim, observaron la fiesta delante de Yahweh nuestro Elohim durante 7 días y otros 7 días más, es decir, durante 14 días. Al octavo día despidió al pueblo, ellos bendijeron al rey y se fueron a sus moradas alegres y con el corazón gozoso por toda la bondad que Yahweh le había mostrado a su siervo David y a su pueblo Israel. Entonces vamos a ver que tenemos la fiesta de Sukkot, ¿sí? Que es la que dura 7 días. Luego de los 7 días de Sukkot viene el octavo día, que es Shemini Atzeret, pero dice que la dedicación también fue una festividad, una celebración que duró 7 días, para un total de 14. Lo que leímos en Segunda Crónicas es que para el día 23 del mes séptimo, Shelomo despidió al pueblo, ¿cierto? O sea, terminada la fiesta de Sukkot y Shemini Atzeret. Y por lo tanto, si nos devolvemos los otros 7 días de la celebración de dedicación, entonces quiere decir que primero fueron la celebración de los 7 días de dedicación, luego empataron con Sukkot y terminó con Shemini Atzeret.
Y ya al día siguiente, después de Shemini Atzeret, Shelomo despidió al pueblo y todo el mundo se fue feliz, ¿no? Entonces, para que empatara esto, vamos a tener que era el 15, o sea, 7 días antes del 15, ¿no? O sea, estamos teniendo no hice la cuenta aquí. En esta ocasión la celebración de dedicación duró 7 días, desde el día 8 hasta el día 14, así. O sea, desde el día 8 del mes séptimo hasta el día 14, ahí hay 7 días, y luego empatan desde el día 15 hasta el día 21 con Sukkot y el día 8, que es Shemini Atzeret. Entonces, el punto es que en esta celebración de Hanukkah, de dedicación del altar y del templo, duró 7 días que correspondían al mes séptimo, del día 8 al día 14, ¿no? Atando y organizando las citas. Y muy bien, y hay una tercera celebración de Hanukkah, ¿no? Por el altar y el santuario, que se da después del exilio, ¿no? Que va a iniciar en los tiempos de Zerubabel y de Yahoshua, el Cohen Gadol de ese momento, que son los tiempos de Ezra y los tiempos de Nehemías, ¿no? Y vamos a ir al libro de Esdras. Capítulo 6, verso 13. Esdras 6, 13, dice: Entonces Tatenai, gobernador de la provincia de Allende del Río, Shetar, Bosnai y sus colegas cumplieron con diligencia lo que había escrito el rey Daryahués. Así que los ancianos de los yahuditas continuaron progresando en la edificación, urgidos por la profecía del profeta Haggai y de Sejarjá, hijo de Idó, y completaron la edificación bajo el mandato del Elohim de Israel y por la orden de Cores, de Daryahués y de Artahashtas, reyes de Parás. La casa quedó terminada el tercer día del mes de Adar del 6º año del reinado del rey Daryahués. Los israelitas, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían vuelto del cautiverio celebraron con gozo la dedicación de esta casa. Dedicación ahí es Hanukkah. La dedicación de esta casa. Para la dedicación de esta casa de Elohim sacrificaron 100 toros, 200 carneros, 400 corderos, y como ofrenda de purificación por todo Israel 12 chivos, según el número de las tribus de Israel. Nombraron a los sacerdotes en sus funciones y a los levitas en sus divisiones para el servicio de Elohim en Jerusalén, según lo prescrito en el libro de Moshe. Entonces, mire que de las 3 celebraciones de Hanukkah que están registradas en la escritura, la del santuario en el desierto, la del templo de Shelomo y la de este que llamamos el segundo templo, esta es la más sencilla. De las 3, la más sencilla es esta, ¿no? Y vamos a ver que hay unas diferencias notables con las 2 anteriores, no solo por el tipo de ofrendas que se presentaron, sino también por la duración, los días que duró dicha celebración, ¿no? Estuve revisando y mirando y parece ser que esta festividad solamente se celebró un día, ¿no? Esta celebración de dedicación del santuario duró tan solo un día, que dice que fue el día tercero del 12º mes, que es lo que se conoce el mes de Adar, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? 3 celebraciones de Hanukkah con unos tiempos distintos. El primero en el mes de Aviv, que es el primer mes del año. El segundo en el 7º mes, que es el mes de Etanim, o Tisri, como se conoce. Y la tercera celebración ocurrió en el 12º mes o en el mes de Adar, ¿no? Y todas fueron celebraciones de Hanukkah. Voy a hacer aquí una notita. Una notica, y es que en la escritura también existen 2 menciones más acerca de Hanukkah o dedicación, ¿no? O sea, estas dos escrituras, estas 2 citas que están allí, que van a hablar de Hanukkah, que tiene esa palabra Hanukkah allí, no tienen una relación directa o algo que ver con el santuario y el templo, y por eso no las voy a tocar acá. Pero quiero para que ustedes también estén informados, ¿no? La primera que tiene que ver con lo que corresponde a la dedicación de las murallas de la ciudad santa en los tiempos de Nehemías, ¿no? Eso ustedes lo pueden leer allá en Nehemías capítulo 12, 27. Y la segunda mención que se hace de Hanukkah
tiene que ver con la dedicación de la estatua de oro del rey Nebuchadnezzar. Y eso ese relato ustedes lo pueden encontrar en Daniel 3, versos 2 y 3, y bueno, ustedes pueden leer todo el relato allí en Daniel 3. Pero no, estas dos citas no vienen al caso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Cuando vamos a hablar de Hanukkah en las Escrituras, ¿qué podemos llegar a concluir de estos 3 eventos? ¿Sí? Entonces, lo primero es notar que la dedicación o Hanukkah del santuario y su altar fueron importantes celebraciones que marcaron la historia del pueblo de Israel conforme a las Escrituras. Tanto la del santuario en el desierto, el templo de Shelomo y el segundo templo en los tiempos después del exilio. ¿Sí? Que dichos eventos o dichas celebraciones de Hanukkah fueron aprobadas, ordenadas por el mismísimo Yahweh Elohim. Eso lo acabamos de leer en las Escrituras, ¿no? ¿Cómo sabemos que fueron aprobadas? Bueno, pues ya lo leímos, pero una de la evidencia muy interesante de la manera en que Yahweh aprobó dichas celebraciones es que se hizo manifiesta su presencia. Y es lo que llamamos la Shekinah. La presencia de Yahweh se hizo visible, palpable, cuando se inauguró la tienda de reunión, allí con la columna de humo que descendió sobre el santuario en el desierto, en los tiempos de Moshe, y también la Shekinah se hizo visible en los tiempos de Shelomo, que dice que por un tiempo los sacerdotes ni siquiera podían entrar al santuario por causa de la nube, ¿no? El espesor de la nube que estaba allí. Entonces, en esas dos ocasiones se hizo visible y palpable la presencia de Elohim a través de la Shekinah. Caso curioso, con el tercer evento, ¿no? Lo que llamamos el segundo templo, ¿no? Se hace esta construcción, no se hace manifiesta la presencia de Yahweh. No fue como en los dos otros casos anteriores. Pero sí es muy importante entender que después Yahweh hace manifiesta su presencia en ese edificio, ¿no? Que es un edificio modificado para el siglo I, es un santuario distinto al que hizo Zerubabel, pero está basado sobre el mismo, ¿no? Y Yahweh hizo notoria, su presencia en ese santuario, ya no fue a través de la Shekinah, sino a través del Ben Hadad o Ilmanuel. ¿Qué iba a ser Ilmanuel? Que es otra forma de decir la presencia de Elohim con el pueblo. Que es un curioso porque uno dice, ¿cuándo fue que se aplicó ese término Ilmanuel para el Mesías? Para el Mesías Yahoshua, su presencia de él en el templo. Era una manifestación de la presencia de Elohim en el templo. Claro que con eso no se generen contradicciones y no vaya a salir alguien diciendo, sí, ve que él es Dios. No se trata de eso, ¿no? Es una manifestación que hace Elohim de su presencia. Entonces, ya hemos visto lo grandioso de estas celebraciones de Hanukkah en la Escritura. 3 eventos muy, muy importantes que repito y hago énfasis en que marcan la historia del pueblo, ¿no? Que tiene que ver con el santuario. Y aún así, con todo lo que estoy diciendo, mire que fuera de esa celebración que se hizo esa vez por causa de la inauguración del santuario, no hay registro en las Escrituras, ni en la historia en que diga que, por ejemplo, el pueblo de Israel conmemoraba año tras año dichas celebraciones. Quiero llamar la atención en ello. No hay un solo registro en que, por ejemplo, diga, y en el mes primero, el día primero, entonces los israelitas celebraban la dedicación o Hanukkah del santuario en el desierto. Ni cuando entraron siquiera a la tierra prometida, ¿no? Ni con el templo de Shelomo, no dice que año tras año en el 7º mes estaban celebrando otra vez la dedicación del templo. Fueron celebraciones muy, muy importantes. Vimos que el Padre manifestó su presencia allí y con todo no hay una evidencia que diga que ellos año tras año estaban celebrando Hanukkah, ¿no? Y ahora, y si uno mirara a la luz de lo que estamos diciendo, uno dice, si yo quisiera celebrar Hanukkah, la pregunta es, ¿cuál de las 3 va a ser? Tenemos 3 fechas distintas. ¿Y por cuánto tiempo lo va a hacer? ¿Serían los 12 días del primer mes del año? ¿Los 7 días
previos a Sukkot en el 7º mes o un día en el mes 12º. ¿Cuál de esas 3 fechas y en qué duración lo va a hacer? O las 3 fechas con toda su duración, ¿no? ¿Y cómo va a ser ese memorial? O sea, quiero traerle a la memoria para decir que simplemente se hizo una sola vez y no por ello había que repetirlo año tras año como una conmemoración. Y es curioso que en los 3 eventos que se está hablando del santuario, la morada temporal de Yahweh con los hombres, ¿no? Que era aquí Israel representando la humanidad, no se habla de estar repitiendo o conmemorando año tras año dicha celebración. Eso en cuanto a lo que dicen las escrituras acerca de Hanukkah. Entonces, quería con esto primero traer y pensar que cuando hablemos de Hanukkah, claro, siempre lo asociamos con lo que vemos de nuestros hermanos judíos, que está bien para ellos que lo celebren, es una ordenanza para ellos, repito, es algo nacional para ellos. Y pero que nosotros tengamos cuidado en no solo pensar que Hanukkah es la que hacen nuestros hermanos judíos, sino que Hanukkah, bíblicamente, escrituralmente hablando, hay 3 eventos distintos. Pero en ninguno de los 3 eventos, con todo y la gloria, con toda la magnificencia que Yahweh le dio a esos momentos, en ninguno se ordena que se celebre año tras año. ¿Ve? Lo cual implica que si usted quisiera ser escritural y celebrar Hanukkah, ahí tiene 3 eventos. ¿Cuál va a escoger? ¿Por qué razón? ¿Y cómo lo va a celebrar? Eso sería un criterio suyo. Pero es su libertad. Uno no está aquí para prohibir o decir hagan esto o aquello, sino simplemente mostrar lo que nos está diciendo la escritura, ¿no? Muy bien. Ahora tenemos con lo que quiero cerrar es Yahoshua y Hanukkah. Entonces, repito, pues como lo dije en la introducción, muchos hermanos de judíos mesiánicos y hermanos que están volviendo a la senda antigua y que se inclinan de alguna manera por todas las costumbres judías, las cuales no somos quien para decir si están bien o mal, simplemente nosotros no compartimos esa visión y ya, y ellos lo hacen y está bien para ellos, ¿no? Pero repito, sobre todo hay hermanos que están allí y dicen, bueno, yo encuentro en Juan 10:22 un argumento donde me dice que el maestro celebró. ¿Sí? Y por lo tanto, yo como creyente y seguidor del maestro, pues también debo celebrar. O sea, dicho de otra forma, muchos hermanos creen en Yahoshua como el Mashiach y celebran Hanukkah del mes 9º, el de invierno, se basan en este pasaje de Juan 10:22 para decir que se debe celebrar, ¿sí? Porque precisamente lo van a ligar, ¿no? Y mire que yo he escuchado conceptos, bueno, opiniones muy, muy interesantes, ¿no? Que lo van pensando a uno. Dicen, el maestro primero estaba en Jerusalén, en el tiempo de invierno, en los días de Hanukkah, en la fiesta de la dedicación. Después lo vamos a leer el texto. Luego dicen, si uno hace las cuentas para el tiempo en que él nació, resulta que él fue engendrado para ese tiempo. Entonces, ellos inmediatamente conectan y dicen, es que el maestro fue engendrado, ¿no? Cuando dice que a Miriam, la Virgen se le dice que va a concebir por el poder de lo alto, entonces eso ocurrió para esos tiempos, ¿no? Y cuando uno es riguroso, uno se va a dar cuenta que dice que fue en el 10º mes. Porque dicho de otra forma, pueda que coincidiera con los días de Hanukkah o días después de Hanukkah, ¿no? O sea, eso siendo uno un poquito así como riguroso, ¿no? Pero repito, hay gente que dice, no, pues es que celebramos las fiestas de las luces porque en ese mes el maestro fue engendrado en el vientre de María o de Miriam. Muy bien, ¿sí? Y como él, pues, buen judío, ¿no? Que era, observó también todas las festividades y él guardó esta festividad y todo, pues nosotros también debemos hacerlo. Repito, ese es el argumento que tienen los hermanos para hacerlo, para celebrarlo y está bien para ellos. Repito, no somos quien para venir a juzgar lo que otros celebran y la forma en que lo entienden y lo hacen. Repito otra vez, para nosotros los que estamos aquí y que a veces a los hermanos les genera esa inquietud, esa duda y decir, lo celebro, no lo celebro, pero mire lo que dice Juan 10:22 y el maestro y tal, ¿qué hago, no? Entonces, para nosotros es que estamos hablando. ¿Qué es lo que nos dice en verdad Juan 10:22? ¿Qué es lo que dice realmente el texto? Vamos a ir allí al pasaje
Juan, el relato de Yohanan, capítulo 10, verso 22, dice: se celebraba entonces la fiesta de la dedicación en Jerusalén, era invierno, y Yahoshua se paseaba por el templo en el pórtico de Shalom. En la versión de los 70, traducida al español por Huneman, dice: hubo entonces la dedicación en Jerusalén, invierno era. Una traducción bastante literal del griego, ¿no? Entonces, dice, por aquel tiempo era la dedicación en Jerusalén y era el tiempo de invierno, ¿no? En la Peshita dice, en ese tiempo se celebraba la fiesta de la dedicación en Jerusalén, era invierno. Entonces, vamos a ver aquí, cuando uno lee con detenimiento, y si uno sigue todo el hilo histórico, más o menos cronológico del libro de Juan, que no es fácil, por cierto, pero más o menos medianamente se puede hacer bien, el escrito está haciendo énfasis que luego de unos eventos que habla anteriormente, y para eso pues hay que leer capítulo 10, 9 y casi hasta el 7, ¿no? Hay que leer del 7 al 10, más o menos para uno entender todos esos eventos que viene narrando Yohanan, y dice, pasados todos estos eventos, llega ese tiempo de Hanukkah. ¿Sí? Invito a los hermanos, pues en sus estudios personales, si les interesa el tema, pueden ir y leer todos esos. Les recomiendo que lean desde el capítulo 7 hasta este pasaje 10 para llegar a entender un poco lo que está pasando, ¿no? Era tiempo de invierno, hace la claridad, lo cual pues, nos está indicando claramente el momento que se está viviendo, ¿no? Y dice que el maestro Yahoshua se encontraba en el templo, en el pórtico de Shiloh. Muy bien. Entonces, repito, muchos quieren ver ese pasaje, como está escrito de esa manera, como una prueba irrefutable que, como se encontraba el maestro Yahoshua en Jerusalén y en el templo para la fecha de Hanukkah, era obvio que él estaba guardando Hanukkah. Bueno, si uno es crítico y honesto con el texto, uno dice es probable, es muy probable que sea así, ¿cierto? Pero surge que eso lo deduce uno, ¿no? O sea, no surge porque lo diga el texto, surge es porque yo lo deduzco. No, él está en Jerusalén, que es el tiempo de Hanukkah, él está en el templo, ¿qué deduzco? Que él estaba celebrando Hanukkah, que es un argumento, es una deducción, es una hipótesis lógica y probable, sí, pero surge de la deducción, ¿no? ¿Y por qué? Repito, no es lo que literalmente dice el texto, por más que uno quiera. Que es altamente probable. Bueno, pero sigue siendo probable, ¿no? Y repito, el hecho de que uno lo deduzca, ¿no? O que yo lo crea de esa forma, porque leo y interpreto el texto de esa forma, aunque es un indicio importante, no es una evidencia así categórica, ¿no? Y vamos a darle el beneficio de la duda. Digamos que sí, que el maestro estaba celebrando Hanukkah, ¿no? Entonces viene la pregunta que uno se hace. ¿Realmente Yahoshua celebró Hanukkah en invierno, como todos los judíos? Uno puede decir, sí, porque él era un buen judío y lo celebró. Bueno, ok. Y si lo celebró, ¿cómo lo hizo? A la manera de la tradición, según el Talmud, bueno, el Talmud es después del Mesías, sobra, ¿no? A la manera de la tradición de los ancianos, a la manera de la tradición de los fariseos, los saduceos. ¿Cómo lo hizo? ¿Encendía Yahoshua lámparas? 8 días. Si las encendía, ¿cómo las encendía? ¿De manera ascendente como la escuela de Gilel o de manera descendente como la escuela de Shammai? ¿O las encendía de otra forma distinta? ¿Sí? Hago este tipo de preguntas es para decirles, no con el ánimo de criticar, sino de ofender, repito, no es con el ánimo de ofender, sino de ser críticos con el texto, y es que todas son preguntas que surgen allí y que no tienen respuesta en las escrituras.
Que por lo tanto yo podría, ¿no?, hacer deducciones o especulaciones muy lógicas, muy plausibles, pero que al fin y al cabo no dejan de ser, ¿qué? Especulación. Por ejemplo, lo de las lámparas. Si leímos y pues, prestamos atención al libro de los Macabeos, nunca dice allí que ellos encendieron lámparas. Además, dice que ellos celebraron los 8 días a la manera de Sukkot. ¿Por qué razón? Porque dice, ellos cuando llegó el tiempo de Sukkot, les tocó celebrar Sukkot, dice, en las montañas y en las cuevas escondidos. Y cuando conquistan y hacen la toma de Jerusalén, entonces hacen una festividad y dice, es como si volvieran a celebrar Sukkot. O sea que la manera en que originalmente los macabeos y los israelitas que están en Jerusalén celebraron Hanukkah, lo hicieron, es más, es parecido a Sukkot, y por eso los 8 días. ¿Vamos ahí? No es como lo están haciendo hoy por hoy nuestros hermanos judíos. Amén, ellos lo hacen así y nos, repito, no somos quien para juzgarlos. Ni esa es la intención nuestra siquiera, sino es pensar, ¿no? O sea, que si alguno de nosotros quiere celebrarlo, no encienda lámparas, celebrólo a la manera que lo hicieron los macabeos y los judíos del 164 antes del Mesías. ¿Okay? Una forma similar a cabañas. Eso lo dice el libro de los Macabeos. Vamos acá. Ahora, el maestro, si hay una de las cosas, cuando, y lo digo un poquito como digo, me disculpa no es ser soberbio, ¿no? Sino hemos venido estudiando el libro de Mateo todos los martes, ¿no? Lo hemos hecho pausadamente, llevamos, yo no sé, ya como 3, 4 años estudiando el libro de Mateo. Vamos en el capítulo 24. Hemos visto que el maestro muchas veces criticó fuertemente la cuestión de la tradición porque va en contra de la escritura. Entonces yo no me imagino, con todo respeto al maestro Yahoshua, encendiendo lámparas, que es un mito que se fue fabricando después con el tiempo para darle algún tipo de toque milagroso a esa celebración histórica, ¿cierto? Porque es un mito, no hay una realidad, un testimonio claro que diga que efectivamente lo del aceite y el hecho milagroso que duró los 8 días fue real, ¿no? Es muy bonito, es muy bello, es significativo. Es lo que hizo que le diera, mire curiosamente, que esto de prender luces en invierno es muy común en varias culturas, ¿no? Por aquello que es el invierno, los días cortos, las largas noches, la oscuridad, era muy común empezar a encender, ¿qué? Luces. Y eso es lo que hicieron y lo que siguen haciendo hasta el día de hoy, ¿vamos? Yahoshua sí celebró Hanukkah y vamos a ver el beneficio que sí lo hizo. ¿Prendió lámparas? Créame que de lo que yo he estudiado, y pueda que yo esté equivocado porque yo ni siquiera soy maestro, la verdad, pero lo que yo he visto y lo que yo he aprendido de mi maestro es que él iba en contra precisamente de una tradición que esté fundada sobre el mito, ¿no? O lo que se va pasando unos a otros y costumbres que no están respaldadas por la escritura. O sea, si hay algo que estoy seguro que es, que si él llegó a celebrar Hanukkah, no lo hizo de esa manera, ni a como, y ni mucho menos como lo hacen hoy nuestros hermanos. O sea, eso es bueno dejar esos puntos bien claros. Entonces, ahora sí, ¿qué es lo importante del texto? Primero que el texto no para allí. El texto no nos está diciendo, no nos está hablando, no está llamando la atención acerca de que era Hanukkah y que era invierno y que el maestro estaba allí en el santuario, sino la discusión que surge entre Yahoshua y toda la clase dirigente que era adversa a él. No era una clase dirigente que fuera a su favor, ¿no? Eran los que estaban buscando en todo momento el estar buscando una ocasión para hacerle caer, ¿no? Vamos a ir ahí precisamente, Juan 10, verso 24 dice, entonces lo rodearon los dirigentes yahuditas y le dijeron, ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si tú eres el Mashiach, dínoslo abiertamente. Aquí hay una relación que sí es muy importante, que no puede uno pasar por alto, y es el énfasis que está haciendo el escritor entre el tiempo de Hanukkah, el tiempo de una celebración de luces, con Yahoshua, y le dicen es, si tú eres el Mashiach, dínoslo abiertamente. Si tú eres el Mashiach, dínoslo abiertamente.
Ellos le interpelan al maestro y le están diciendo, manifiéstate si tú eres el Mashiach. O sea, dicho de otra forma, le están diciendo, si en verdad tú eres el Mashiach, manifiéstate ahora. Hazlo manifiesto. Miren que esa forma en que ellos lo abordan y le dicen esto es de la misma manera en que el Satán le probó, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando le dijo, si tú eres el hijo de Elohim, tal cosa. Si tú eres el hijo de Elohim, tal cosa. Y el maestro no se dio a eso. No cayó en esa trampa. ¿Vamos? Ahora, ellos no le están diciendo al maestro, bueno, si tú eres el Mashiach, manifiéstate, porque creyeran en él. Porque pensaran que realmente era el Mashiach. ¿Cierto? Sino que lo están probando para ver de qué manera le pueden apresar, de qué manera lo pueden acusar. Ellos quieren forzar una situación con la cual puedan deshacerse de Yahushua. Eso es lo que siempre buscaban, ¿no? Y mira que si uno sigue leyendo el capítulo, ¿cómo es? Todo el capítulo 10, se va a dar cuenta que en un momento hasta intentaron apedrearlo, porque esa era la intención real. Y ruego que ojalá todos estuvieran concentrados en esto, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede en este momento? ¿Qué es lo que sucede en este momento? Vuelvo y ruego los comentarios que hacen y todo para que no se distraigan, ¿no? Que si son 9 brazos y todo, bueno, lo que ya comentaron allí. Concentrémonos en este instante en Yahushua y Hanukkah, por favor. Y repito, los adversarios, la dirigencia judía quiere forzar a Yahushua a una situación, no para que él se manifieste como el Mashiach, que no era su tiempo, que no era su momento, sino para poderle agarrar y deshacerse de él. Pero él les contesta, el maestro les contesta con su sabiduría y una prudencia admirable. A mí me gusta porque el maestro es una persona que mantiene a veces un carácter, de la forma en que habla con la dirigencia judía es muy, muy firme, muy fuerte, pero tiene una prudencia y hasta una paciencia con ellos que a veces uno dice, yo a veces reconozco, ¿no? Y alzo la mano y digo, a veces también me falta. Me falta tener como esa paciencia y yo le hubiera hecho yo no sé qué cosa, ¿no? Pero él les contesta con una sabiduría y una prudencia que, repito, es admirable. ¿Qué les contestó él? Verso 25, Yahoshua les contestó, ya se lo he dicho, pero ustedes no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Entonces, lo que el maestro les está diciendo es que ya era evidente que él era el ungido de Elohim. No porque él lo dijera, no es porque él se parara y dijera, sí, yo soy el Mashiach. No era por palabras, no era por un discurso prominente. No es porque el maestro Yahushua se estuviera promocionando, autopromocionando a sí mismo como el Mashiach, valga la redundancia, perdón, ¿cierto? Sino que era evidente por la obra y el testimonio que el Padre Yahweh estaba haciendo en él. Él, Yahushua, era el testimonio vivo de Yahweh. Recuerden que él dice, las palabras que yo hablo no son mis palabras, los dichos que digo no son mis dichos, las obras que hago no son mis obras, sino del que me envió. La obra y el testimonio del Padre era el que hablaba en cada instante de que él era el ungido de Elohim, pero ellos no tenían ni los ojos ni los oídos para creerlo. Tenían el entendimiento cegado y no lo podían ver. Los conceptos que presenta el maestro Yahushua en este discurso son impresionantes. No lo voy a leer todo porque quiero que nos centremos realmente en lo que es importante. Mire que en este discurso el maestro va a hablar de conceptos tales como ¿qué? Las obras del Padre, que ya lo dije. ¿Quiénes son las ovejas del Mashiach? ¿Quiénes son aquellos que van a tener el privilegio de oír su voz para tener una vida por siempre? ¿Cierto? Y va a hablar finalmente de esa unidad
de esa armonía que existe entre el Padre y el Hijo, por lo cual quisieron apedrear. La pregunta que nos vamos a hacer aquí en este instante es, ¿qué relación tiene este discurso, toda esta enseñanza del maestro Yahoshua con Hanukkah? Y es muy importante, es importantísimo. ¿Por qué? Porque el maestro los está llamando a lo que es lo verdadero, a lo que es lo real, a lo que proviene del Padre. Y mire que por eso les decía que había que entenderlo casi desde el verso 7. ¿Se acuerdan que en el verso 7 siempre esa costumbre que se hacía en Shemini Atzeres del templo y botar cántaros de agua y que regaran agua por todo lado, ¿no? Tratando así de emular lo que dice los profetas. Y entonces el maestro dice, esa no es lo verdadero. Dice, el que crea en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y ahora está en este otro tiempo, ¿no? En Hanukkah, en lo que ellos hacen esa celebración de la dedicación del templo, ¿no? Y él vuelve y dice, eso no es lo verdadero. Lo verdadero es que el hombre se consagre realmente y por completo a su hacedor. Eso es lo verdadero. Y si vamos a hablar de las fiestas de las luces, entonces lo verdadero no es la lamparita que se prende allí, no es el candelabro que se prendía allí. Lo verdadero es ser de la luz verdadera. Y entonces va a hablar de los hijos de la luz. Y vemos aquí esta relación en que lo saca uno de un poco de lo que es la sombra a lo real. Lo que hablamos allá para Shemini Atzeres, del agua que se regaba allí, para decir, no dejen que de su interior brote agua viva, ¿no? Le dice, no prendan estas luces que al final acá son artificiales, sean así en lámparas de aceite, pero son artificiales. Más bien, prendan la luz verdadera. ¿Y quién es la luz verdadera? Juan capítulo 8, ya que todo está dentro del contexto de lo que estamos hablando. Juan capítulo 8, verso 12. Dice, Yahoshua les habló otra vez a los fariseos y les dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Por favor, esto grábenselo. Usted puede de pronto hacer la celebración, bien bonito. Usted puede conseguir sus lamparitas de aceite y prenderlas. Perfecto. Muy, muy bien. ¿Sí? Pero lo real, lo verdadero, lo que usted debe preocuparse es en encontrar la luz verdadera. El maestro dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue nunca andará en tinieblas. ¿Qué va a pasar con una lámpara, sean velas, en aceite, como quiera, ¿no? De tarde o temprano se acaba. Y volverá a quedar, ¿qué? En tinieblas. Y tendrá que volver y buscar y prender, ¿no? Dice que me sigue, nunca andará más en tinieblas. O sea, siempre habrá luz. Dice, sino que tendrá la luz de la vida. Esa es la luz verdadera. La luz de la vida. Juan capítulo 9, versos 4 y 5 dice, tengo que hacer las obras del que me envió mientras dure el día. Otra escritura que por favor grábense en el corazón. Tengo que hacer las obras del que me envió mientras dure el día. La noche viene cuando no se puede trabajar, donde ya nadie puede trabajar. Mientras yo esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Y otra vez, en Juan 12, capítulo 35, Juan 12, verso 35, dice así. Entonces Yahoshua les dijo, todavía por un poco de tiempo estará la luz entre ustedes. Caminen mientras tienen la luz para que no los sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Mientras tengan la luz, crean en la luz para que sean hijos de la luz. Estas cosas les habló Yahoshua y luego se apartó y se escondió de ellos.
Entonces vamos a ver que realmente lo que nos está diciendo Juan 10:22 no se trata de celebrar una tradición, sino de entrar realmente en lo verdadero. Y el llamado siempre el maestro puede dejar de lado las tradiciones de hombres, ¿no? Que muchas veces son emanadas de mitos, para volverse a la verdad, a la palabra de Elohim, para centrarse uno en lo que es verdadero y en lo que es real. Ya como una nota final, ¿no? Insistimos acá, si alguien aún así con esto quiere celebrar Hanukkah con compañía de nuestros hermanos judíos y los mesiánicos y todo esto, de que sigan esa línea, lo pueden hacer, claro que sí, no pasa nada. Lo importante es que tengan su mente y entiendan su mente que primero, esa no es una festividad de escritura, que no está ordenada ni avalada por Elohim, sino es de los hombres. Usted, mire, si usted tiene ese entendimiento claro y dice, chévere, me voy a unir a mis hermanos por aquello del templo, prendo las lamparitas y estoy como en una sintonía con ellos, pero usted entiende que eso no viene del Padre, que no es una obligación, que no es que es algo que usted tenga que hacer, ¿no? No pasa nada, no está pecando, digámoslo así, si usted tiene claro. Lo que pasa es que cuando uno quiere, para justificar sus acciones, querer mostrar y decir que es que está en la escritura y que tiene que hacerlo, ahí es cuando hay un problema. Y ahí sí cuídese de no caer en ello, ¿no? Ahora, usted puede decir, no, también quiero hacerlo porque voy a honrar al maestro Yahoshua. Cuídese también de eso. ¿Por qué? Porque ¿se acuerda que les dije un argumento interesante que decían que en ese mes él fue engendrado? Y si el maestro Yahoshua es la piedra principal del santuario, entonces podríamos decir, bueno, entonces celebremos el nacimiento de él. Lo cual la escritura tampoco me dice. Que el nacimiento del maestro fue una cosa asombrosa, maravillosa, en la cual se manifestó su presencia. Claro que sí, acuérdense ahí Lucas cuando habla que están los pastores en el campo y se abrieron los cielos y se ve precisamente a uno de los principales mensajeros con un coro, ¿no? Y que alababan y exaltaban a Elohim por el nacimiento del Mesías. O sea, una cosa grandiosa el nacimiento del Mesías. Y por ello entonces debo celebrarlo año tras año, como lo hacen nuestros demás hermanos en otras culturas, en otras tiendas, ¿no? Por eso digo que debemos tener cuidado porque es que a veces hay cosas que, con las cuales para justificar nuestros propios deseos de hacer algo, los arropamos con un manto de la escritura cuando no es. Seamos muy cuidadosos en eso. Pero repito, si aún así usted decide y dice no, por Hanukkah, entendiendo, mire, si entiende escrituralmente lo que es Hanukkah en las escrituras, ¿no? Que es la dedicación del altar, que es la dedicación del templo, que es una celebración magnífica, ¿no? Y usted quiere honrar al maestro Yahoshua, entonces métase en lo verdad. No podemos nosotros celebrar Hanukkah simplemente porque el santuario, el verdadero, ese santuario en el cual el maestro Yahoshua es la piedra principal y los apóstoles y los profetas son la base de ese edificio, no está terminado. ¿Cómo vamos a celebrar? Hacer una celebración de dedicación de algo que no se ha terminado. Repito, quiero que nosotros entremos en esa madurez, que lo comprendamos así. Maestro es la piedra principal de ese santuario, en el cual, por medio de él y por la gracia y la bondad de Elohim, dice que los que han sido llamados están siendo injertados como una piedra dentro de esa edificación, del cual no quiero hablar ni ahondar en ello, ¿no? Pero repito, y si aún así usted quiere honrar al maestro, eso en ese principio de Hanukkah, ¿no? Entonces hágalo a la manera, no, perdón, hágalo con la verdad y no de acuerdo a las costumbres de hombres, sino como él mismo nos enseñó y nos ordenó, es siguiendo sus pasos y ser luz, como él es luz. El mismo enviado Yohanan nos dice al inicio de su documento, de su carta, de su libro, ¿no? Que la vida es la luz de los hombres. La vida es la luz de los hombres. Y entonces, mire que junto a Yahoshua, esa vida, esa luz, está guardada en la diestra del poderoso Elohim Yahweh.
usted quiere hacer algún tipo de, repito, si realmente a la verdad, a la luz de la Escritura, usted se siente movido a hacer algún tipo de celebración, entonces simplemente permita que la luz del Mesías brille en usted, ¿no? Y entonces usted estaría honrando realmente al Maestro. Y como vimos en toda la Escritura, sí existe Hanukkah, existen diversas celebraciones, no fue una, sino tres, ya vimos tres celebraciones distintas de Hanukkah y seguro cuando ese templo espiritual, el perfecto, esté terminado, habrá una celebración de Hanukkah, como dice uno, una celebración por todo lo alto, de tal manera que lo que leímos va a palidecer frente a lo verdadero y a lo que viene, pero todavía no se entiende. Entonces más bien esforcémonos por entrar y ser como el Mesías en ese santuario, ¿no? Y estar reflejando la luz de Él, que es su vida. Muy bien, hermanos, está aquí el tema, el mensaje del día de hoy. Espero que les haya servido de edificación. Y antes de continuar en el estudio, quiero pedirle a la hermana Ben Salomón que nos coloque una pequeña alabanza y ya vengo con ustedes para lo que corresponde del resto del servicio. La hermana Ben Salomón, por favor, una alabanza allí.